Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a intentar en estos días lo que llamamos un mapa cultural. Seguramente identificamos la palabra cultura con distintas regiones, distintas costumbres, distintas expresiones de lenguaje, de pensamiento, de arte, como por ejemplo hablar de una cultura indígena, una cultura afro, una cultura de la sierra o de las montañas. En este caso, lo que queremos con la expresión un mapa cultural es ver la evolución que ha tenido la cultura, esta cultura que llamamos occidental, especialmente hace unos 3 siglos más o menos. Nos vamos a concentrar sobre todo en los últimos 300 años. ¿Y por qué eso nos interesa? Porque aunque algunas de ustedes, hermanas, estarán ya muy familiarizadas con estos temas, quizás nos puede servir a todos como un repaso y puede servir también para que nos ubiquemos. Las palabras claves dentro de este recorrido que vamos a hacer en las siguientes sesiones, las palabras claves son la palabra modernidad, que tiene que ver con especialmente siglo XVIII, XIX, la palabra posmodernidad, que toma fuerza a mediados del siglo XX. Esas palabras son las que más van a sobresalir dentro de nuestra exposición. Hay una comparación que aprendí hace un tiempo y me gusta, y es como cuando se está horneando, por ejemplo, una torta. Pensemos en las nueces o los arándanos o las uvas pasas que estén ahí, y entonces lo que está dentro de la torta, es una comparación un poco infantil, pero lo que está dentro de la torta, pues se cocina junto con la torta que la rodea, con la masa que la rodea. Entonces vamos a decir que nosotros, personas consagradas, hombres y mujeres, nosotros somos un poco como esas nueces o como esas uvas que estamos dentro de esa masa, dentro de esa torta, y lo que sucede en la masa nos afecta a nosotros. Entonces la primera afirmación fundamental es que a nosotros nos afecta, a nosotros nos llega, a nosotros nos impacta el ambiente cultural en el que estamos. Nosotros no somos una isla separada, una isla independiente de lo que sucede en nuestro entorno. Y esa interacción, que es una interacción compleja entre la sociedad que nos rodea y nuestra vida consagrada, es necesario esclarecerla, es necesario dilucidarla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender muchos de los fenómenos con los que nos vamos encontrando. Para tener algo así como un poco más definido en mente, yo creo que conviene, ¿dónde tenemos? Aquí tenemos. Yo creo que conviene comentar cuál es el gran énfasis de la modernidad y cuál es el gran énfasis de la posmodernidad. Y nos vamos a dar cuenta que en ambos casos hay una serie de aspectos positivos y hay otros aspectos que son cuestionables o incluso negativos. Si uno conoce esto, y si uno conoce que esto está sucediendo alrededor de nosotros y que a nosotros también nos afecta, estoy seguro que vamos a entender muchas cosas que también nos han cuestionado, que se han convertido en interrogantes. Entonces, las palabras fundamentales van a ser, como hemos dicho, la palabra modernidad y luego la palabra postmodernidad. Esas dos son las palabras fundamentales. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el término fundamental? ¿Cuál es el término clave
que aparece en la modernidad, o que mejor dicho se subraya dentro de la modernidad. Indudablemente el término clave es la racionalidad, pero detrás de la racionalidad aparece algo que se llama la autonomía. Entonces, aquí ponemos la palabra racionalidad, es decir, la exaltación de la capacidad racional humana, la racionalidad. Eso es lo propio de la modernidad. Y este sobresalir de la racionalidad, este subrayar la racionalidad, se da en detrimento, por ejemplo, de una fe institucional, de una religión, de una iglesia. Estoy apenas, presentando el esquema general. Luego vamos a entrar en cierto detalle. Estos temas pues son inmensos. Pero por ahora es importante que tengamos presente esto, que la modernidad destaca la racionalidad. ¿Dónde se da esta eclosión, esta erupción que, subraya, retiñe la racionalidad? Pues especialmente en el siglo XVIII, y hay que asociarlo a un fenómeno que hemos escuchado y que es la Ilustración. Entonces, en el siglo XVIII viene la exaltación de la racionalidad. Incluso se llega a hablar de la diosa razón, racionalidad. Y el término típico propio de la posmodernidad lo podemos situar en la subjetividad. La subjetividad. Yo quiero comentar algo, y es que la racionalidad, por supuesto que es algo positivo, por supuesto que es algo positivo. Que nosotros tengamos una capacidad racional para comprender el mundo, para comprender la sociedad, pues es algo positivo. Y la subjetividad es algo positivo, porque es la capacidad también de reconocer que somos, como decía tantas veces el Papa San Juan Pablo II, somos únicos y somos irrepetibles. Esa conciencia de mi carácter único y de mi carácter irrepetible está ligado a la subjetividad. O sea que hay valores positivos que están conectados tanto con la racionalidad como con la subjetividad. Pero ahora, examinemos qué sucede si yo empiezo a subirle el volumen a la racionalidad. Es decir, cuando se da una especie de exaltación unilateral de la racionalidad, ¿qué sucede ahí? Pues sucede un poco lo que vimos en la historia con la Revolución Francesa y con todo lo que siguió después de aquello. Se va a dar un desprecio a lo sobrenatural, se va a dar un desprecio a la fe, se va a dar un desprecio a la religión, se va a dar un desprecio, por consiguiente, a la autoridad de la Iglesia, se va a dar un desprecio a la Iglesia misma. El problema, en esto quiero ser muy claro, el problema no es la racionalidad, el problema es la exaltación unilateral de la capacidad racional humana, como si la racionalidad humana pudiera ser, llamémoslo así, el camino para todo lo bueno y el antídoto para todo lo malo. Entonces, el problema está en ese subirle el volumen, en esa especie de desequilibrio, en esa especie de idolatría, porque es también una idolatría, por algo se habló de la diosa razón. Entonces aquí se da la racionalidad en sí misma, es algo muy bueno, es un tesoro que cada uno de nosotros tiene, pero la exaltación unilateral de la racionalidad produce toda esta cadena de males, que entonces empieza por el desprecio a lo sobrenatural, el desprecio a la revelación,
el desprecio, por consiguiente, a la religión, a lo sagrado, etc. Detrás de esta exaltación, o mejor dicho, como consecuencia de la exaltación unilateral de la racionalidad, lo que se va a producir es finalmente una especie de secularismo. Es decir, aquí no hay lugar para lo sobrenatural. Y si me apuras un poco, te puedo decir que ahí están las raíces últimas, por ejemplo, del desprecio a las expresiones públicas de la fe. La fe, cuando se exalta unilateralmente la racionalidad, no tiene cabida en la esfera pública. Y por consiguiente, entonces, no cabe la religión en la discusión de las leyes civiles. Lo primero que se excluye actualmente, y esto en todos los países, por supuesto también en Colombia, en nuestros países latinoamericanos, pues esto ya es una realidad. Lo primero que se excluye en la discusión de una ley es cualquier argumento que tenga que ver con la fe, con la Biblia, con la revelación, con lo sobrenatural. Todo eso queda excluido. Excluido de la ley, de los procesos legislativos, excluido de la educación, por eso la guerra contra la cátedra de religión, excluido de la arquitectura y del arte, es la eliminación de los símbolos sagrados en público, fuera crucifijos, fuera todo lo que recuerde o haga alusión a la fe. Todo ello de alguna manera es consecuencia de la exaltación unilateral. Fíjate que siempre pongo la palabra unilateral, porque es muy importante que nos demos cuenta que la defensa frente al racionalismo no es la guerra contra la razón. Tal vez el desafío más grande que enfrentamos como iglesia hoy es darnos cuenta de estas exageraciones sin caer en la exageración contraria. Ese es el gran desafío, que es el mismo desafío que encontramos como iglesia en muchos otros aspectos. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede con el hombre y la mujer. Es evidente que se ha dado en muchísimos lugares, en muchas culturas, se ha dado una posición prevalente, una posición injusta que favorece todo lo masculino, y por eso se habla de machismo. Pero la respuesta al machismo no puede ser la anulación de lo masculino, que es un poco lo que hoy se encuentra. Lo masculino aparece como anulado. Es decir, ser hombre, o sea, ser varón es prácticamente un problema o es un pecado. Y esto está creando una cantidad de situaciones muy complejas, especialmente en los jóvenes. Entonces, fíjate que ese es un caso en el que nos damos cuenta de lo que sucede. Nos vamos de un extremo de la exaltación del varón como el único que tiene importancia, el único cuya opinión importa, a la exaltación de lo femenino y la desaparición de lo masculino. El reto nuestro es, bueno, como ciudadanos, como adultos, como gente pensante, pero también como iglesia, el reto grande para nosotros es ¿qué hacemos para evitar un extremo sin caer en el otro extremo? Entonces, ¿cuál es el extremo contrario a la racionalidad? El extremo contrario a la racionalidad o al racionalismo es lo que se llama el fideísmo. El fideísmo es la negación o la desconfianza radical hacia todo lo que sea ciencia, intelecto, estudio, institución académica, y de eso también existe en nuestro tiempo. Es decir, vamos dando bandazos de un extremo al otro. Por eso, este servidor y seguramente varias de ustedes, hermanas queridas, habrán conocido el caso de grupos y de personas que son fideístas. ¿Y cómo se caracteriza la persona fideísta? Es una persona que desconfía de lo científico, desconfía de la razón, desconfía de la academia. Si es en el ámbito católico, desconfía de la teología. Yo me acuerdo de un grupo de oración bastante grande, aquí cerca en Bogotá, un grupo de oración en donde siempre que querían hablar de los problemas de la iglesia, siempre era los teólogos
Es decir, los teólogos eran la enfermedad, eran el tumor dentro de la iglesia. Porque para ellos lo que valía era la devoción, la piedad, el sentimiento religioso, las revelaciones de la Virgen, eso era lo que importaba. Ahí te das cuenta de cómo fácilmente se pasa de un extremo al otro extremo. Del racionalismo por rebote al fideísmo. Ese es el caso que se da ahí. Bueno, estamos presentando el panorama general en esta primera charla. Esa es la historia de este racionalismo. Antes de pasar a lo propio de la posmodernidad, vamos a recordar una palabra clave aquí, porque esa palabra la popularizó, o por lo menos la difundió extraordinariamente este filósofo alemán, bueno, corresponde a la Alemania actual, este filósofo llamado Immanuel Kant. Kant, en efecto, subraya la palabra autonomía. ¿Qué significa etimológicamente autonomía? Pues nomos significa ley, autos significa el mismo o lo mismo. Entonces la autonomía es: yo soy ley para mí mismo, yo me doy la ley a mí. La ley no me la da la sociedad, la ley no me la da el sacerdote, la ley no me la da nadie, la ley me la doy yo. Como tenemos, gracias a Dios, tenemos tiempo, creo que el horario pues está bastante bien balanceado, queda tiempo libre. Mi sugerencia para que lo leas, y lo puedes leer en un día, no es tan extenso. Lectura para el día de hoy. La lectura para el día de hoy, que la consigues en internet, gratuita, en español, bueno, está traducido a no sé cuántas lenguas, es una obra de Kant que se llama ¿Qué es la Ilustración? Esa obra la publicó él a comienzos, literalmente a comienzos del siglo XIX. Me parece que el año exacto de publicación es 1801. Lectura para el día de hoy. ¿Qué es la ilustración? Autor Immanuel Kant. En esa obra, Kant toma, por así decirlo, el fruto maduro de todo lo que la ilustración había hecho en Francia, en Alemania, en Escocia, porque hay una ilustración británica, una ilustración alemana, una ilustración francesa. Kant toma todo ese legado y lo expresa en palabras sencillas. No es una obra de difícil lectura. Kant es famoso por ser muy difícil de entender, pero la obra que les estoy compartiendo, que quizás alguna ya la haya conocido, la haya citado, haya leído fragmentos, no es una obra muy extensa. La palabra clave entonces, ¿cuál es? Es la palabra autonomía. Autonomía. La autonomía se expresa en esta frase que ustedes la van a encontrar en la obra de Kant. Esa frase, ese párrafo es muy famoso, tal vez es el párrafo más famoso de esa obrita. Digo obrita pues porque su extensión es pequeña, no por otra razón. El párrafo más famoso dice algo así como esto: el ser humano ha llegado a la mayoría de edad. Ya somos mayores de edad. Ya podemos pensar con nuestra propia cabeza. Fíjate, racionalidad. Ya podemos pensar con nuestra propia cabeza. Y fíjate la consecuencia que saca Kant. Ya no necesitamos del pastor o del sacerdote. Ya no necesitamos del profesor ni del policía. Ya no necesitamos del rey o del legislador. Cada uno puede verificar, puede encontrar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. La palabra fundamental ahí es por sí mismo. Por sí mismo. Esto quiere decir que yo no espero instrucciones de nadie. Yo no espero que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer o lo que tengo que evitar. Yo veré
por mí mismo, que para eso tengo capacidad para pensar, para eso tengo mi racionalidad. Entonces, la palabra clave que va a salir de la racionalidad es la palabra autonomía. Esa palabra conviene que la escribamos porque nos va ubicando. Nos va ubicando. Acuérdate que nosotros de algún modo somos como las uvas dentro de esta torta. Esta torta es la sociedad. Y si la sociedad respira autonomía, entonces el religioso, el sacerdote, la religiosa respira autonomía. La mujer respira autonomía. Yo veré qué hago con mi cuerpo, con mi vida. La sociedad respira autonomía. ¡Viva la eutanasia! ¿Por qué? Porque eso significa que ahora yo decido, eso es pura autonomía, autonomía destilada al 100%. Ahora yo decido todo, hasta mi muerte. Y eso se anuncia públicamente. Ya eso está en Colombia. Bueno, entre otras cosas, Colombia ha sido de los países que ha tenido peor legislación con respecto a la eutanasia. La legislación de Colombia sobre eutanasia desde hace muchos años es mucho peor que la que tenía Francia, que la que tenía España, que la que tenía una cantidad de países. Colombia ha sido tristemente abanderada en la legislación más antivida en lo que atañe a la eutanasia. No se ha difundido tanto, pues por muchas razones, entre otras, por un tremendo suelo vital de fe católica que frena eso. Pero la legislación colombiana sobre eutanasia es un desastre. Yo no lo sabía. Lo aprendí a la fuerza cuando hace ya varios años, no es cosa del año pasado ni de este, hace varios años, se acerca un caballero allá al convento donde yo vivo, convento de Santo Domingo, y me dice que está sumamente angustiado porque su esposa quiere que le practiquen la eutanasia. Bueno, yo no sabía que ya en ese momento había legislación, había una especie de pasadizo legal en Colombia para que la gente se pudiera suicidar legalmente. Y este hombre muy católico estaba muy preocupado. La esposa padecía un cáncer, no tanto lo doloroso, sino lo inesperado y la edad que ella tenía y que se estaba desmoronando literalmente. Entonces esta mujer realmente tenía la idea, ya había entrado en contacto con un grupo, no lo voy a decir aquí, no quiero hacerle propaganda, pero ya hay empresas aquí que trabajan en eso, cómo matar a la gente, cómo facilitar la eutanasia. Entonces, ¿qué es la eutanasia? Es una expresión de la absoluta autonomía. Entonces, la palabra autonomía nos interesa muchísimo aquí. Autonomía, que quiere decir yo decidiré, yo decidiré, yo veré qué hago con mi cuerpo, yo veré qué hago con mi vida, yo veré qué hago con mi muerte. Porque yo tengo una cabeza y en mi cabeza he decidido que esta vida que estoy viviendo no es digna de ser vivida. Luego nadie puede obligarme a mí, parafraseando a Kant, a mí no me va a obligar ni el obispo, ni el papa, ni el cura. A mí nadie me va a obligar a que yo tengo que vivir. Yo veré hasta cuándo vivo. Esa es la autonomía. Por supuesto, esta autonomía nos afecta también a nosotros como religiosos. Porque entonces, en la medida en que este modo de pensar, este modo de obrar también, va permeando la sociedad, nosotros, sigo con la comparación, nosotros que estamos dentro de toda esa masa, pues también lo sentimos así. Lo sentimos así. Entonces, por ejemplo, en el caso de sacerdotes, porque repito, esto nos afecta a todos, un modo de esto es, yo veré qué predico, yo veré cómo celebro la misa. El misal, para algunos, yo no sé si muchos sacerdotes, es una especie de sugerencia, Hace años, imagínate, serán tantos años que yo estaba terminando mis estudios de teología y era joven sacerdote.
Había un sacerdote de mi comunidad, extranjero él. Para mí personalmente era una tortura asistir a misa con este hombre, o mejor dicho, con celebrar o participar de la Eucaristía con él, porque para él el misal era sugerencias. Entonces llegaba el momento del prefacio, por ejemplo, y él cada día se inventaba un prefacio. ¿Por qué? Porque él es autónomo. Yo me invento el prefacio. Hoy el prefacio es esto que a mí se me ocurre. Entonces, Señor, te doy gracias, te damos gracias en este día tan hermoso, te damos gracias por la luz y por el color verde que nos revitaliza, y empiece, y uno ahí por dentro, uno diciendo, Espíritu Santo, socórrenos, que no vaya a decir cualquier cosa este hombre. Pero dentro de eso está la autonomía. Vamos a celebrar de esta manera porque así nos parece a nosotros. Es difícil encontrar un equilibrio en esto, porque ¿qué es lo contrario de la autonomía? Así como lo contrario de la racionalidad es el fideísmo, ¿cierto? La racionalidad lo que hace es exaltar tanto la razón que elimina todo lo sobrenatural. Eso es lo que hace la racionalidad. El fideísmo, ¿qué hace? Exaltar tanto lo sobrenatural que produce una desconfianza total, una desconfianza radical hacia lo racional, lo lógico, lo científico. Pues lo mismo pasa con la autonomía. La autonomía es yo decido por mí mismo, o a veces nosotros decidimos por nosotros. Nosotros hemos decidido esto. Esta es la manera como nosotros queremos ser iglesia. Nosotros nos reunimos y hacemos nuestro sínodo. Y nosotros hemos decidido que la manera de ser iglesia es esta. Que Roma dice, que diga lo que quiera, que diga lo que quiera. Nosotros haremos lo que a nosotros nos parece. Esa es la autonomía. Nosotros haremos lo que a nosotros nos parece. Punto. Se acabó. Ustedes hagan lo que ustedes quieren, nosotros haremos lo que nosotros queremos. Bueno, pero ¿qué es lo contrario de la autonomía? Lo contrario de la autonomía tampoco es bueno. Los extremos no son buenos en esto. Lo contrario de la autonomía es el infantilismo. Y el infantilismo es como una renuncia a decidir por uno mismo, a pensar por uno mismo, y es situarse en la cómoda postura de depender para todo de lo que otros digan, con lo cual me libro o me libero de toda responsabilidad, me libro o me libero de todo esfuerzo de discernimiento. El infantilismo. Y resulta que en la Santa Iglesia de Dios todo entra. Entonces, así como hoy hay unos brotes de autonomía que nos dejan frustrados o preocupados, también en la Iglesia ha habido muchísimo infantilismo, pero muchísimo. Y si hablamos de la vida consagrada, tanto en comunidades masculinas y modos de entender, por ejemplo, el sacerdocio, como en comunidades femeninas, había una cierta espiritualidad en muchas congregaciones que más o menos consistía en: usted no tiene que pensar porque ya todo está pensado. Hermano, usted no tiene que decidir nada porque todo está decidido. Usted dedíquese simplemente a seguir la regla, al ritmo que marca el horario, el ritmo que marca la regla o las constituciones, el estatuto, el nombre que eso tenga en cada lugar. Usted siga la regla, usted obedezca y usted es santa. ¿Te das cuenta entonces que esto nos afecta? En el plano individual esto también sucede. O sea que nos vamos a encontrar personas, amigos nuestros, amigas nuestras, jóvenes, pues yo los he conocido y he tratado, personas que están en una posición completamente de autonomía. Es decir, me interesan cosas de la iglesia, me gusta. ¿Cómo son las cosas de la iglesia que te gustan? Bueno, me gusta, por ejemplo, que la iglesia está comprometida en el servicio con los pobres. Eso me gusta, me parece bien. Que la iglesia atiende, en muchos lugares atiende a la gente más necesitada. Esa parte me gusta. Bueno, magnífico.
¿Te gusta eso? ¿Y qué es lo que no te gusta? Bueno, de la iglesia no me gusta, por ejemplo, ese sentido mágico que le dan a los sacramentos. Oye, pues esa es tu interpretación. No, pues que eso no me gusta. Entonces, cuando la autonomía entra en la iglesia, pasamos a lo que se llama la religión del supermercado. El católico autónomo, ponle ese autónomo entre comillas, el católico autónomo es el católico que mira la religión, incluyendo la iglesia católica, la mira básicamente como un supermercado. Y así como cuando vas a la tienda y en el carrito del supermercado echas de la marca que tú quieres y la cantidad que tú quieres y el producto que tú quieres, pues hay gente que quiere hacer exactamente lo mismo con la iglesia. Entonces, por ejemplo, me gusta la defensa de la vida, me gusta la posesión de la iglesia contra el aborto, me gusta, pero justicia social y eso ya me suena como a comunismo. Entonces, como eso no me gusta, eso no lo he hecho en el carrito. Esa es la autonomía vivida en el catolicismo de hoy. Religión de supermercado. Pero lo contrario de autonomía, ¿qué es? El infantilismo. ¿Y cómo se manifiesta el infantilismo? Pues se manifiesta también. Entonces, hay personas que no quieren tomar realmente ninguna decisión. Muchas veces detrás de los fenómenos de escrúpulos y de fenómenos psicológicos complejos de dependencia, hay una especie de infantilismo. Entonces es la persona que está como siempre esperando instrucciones. Ahora que veo estas jóvenes que están haciendo su discernimiento y dando pasos tan interesantes y tan importantes en los comienzos de lo que puede ser una vida consagrada, pues yo pienso en ustedes, ¿no? Es decir, miren los desafíos que todo esto tiene. El exceso de autonomía imposibilita la vida comunitaria. No se puede, no se puede. Porque en nombre de la autonomía tú puedes cuestionar todo, todo. Y puedes sustraerte de cualquier práctica comunitaria. Hoy que participaba con vosotras de la oración de la mañana, pues veía que tenéis esa costumbre de una serie de devociones y de oraciones pues, que son propias de la congregación. Pues cualquier hermana que se llene de autonomía hasta por aquí empezará a decir por qué tantas oraciones, por qué esas, por qué no otras, yo compuse otra, yo quiero decir esta, yo no quiero decir esta otra. O sea, esto también nos llega a las comunidades. Esto también sucede entre nosotros. El exceso de autonomía hace imposible la vida comunitaria, hace imposible la obediencia. Pero normalmente la persona destaca, o mejor dicho, manifiesta su exceso de autonomía por lo que la persona considera que es que yo soy crítica, es que yo soy muy crítica. Sí, pero es que en nombre de ser crítica, pues tú puedes realmente sustraerte de todo, sustraerte de todo. Bueno, ¿y por qué el hábito tiene que ser de ese color? Me parece que es mucho más significativo un hábito rojo escarlata. Parece que debe ser rojo escarlata. O sea, yo lo que veo dentro de mí es que tiene mucho más sentido por el valor de la sangre. Pero hermana, es que nuestro hábito es este. No, pero es que yo veo, fíjate que es la exaltación del yo, es el yo autonómico. Pero por otro lado, el infantilismo no es la respuesta. Y por eso hoy la formación, yo digo que es el desafío de desafíos en la vida consagrada. Es el desafío de desafíos. Porque formar para que la gente sea totalmente autónoma no sirve. Esas serán personas que estarán cuestionando todo, que la obediencia no les sirve, que es una cosa imposible. Pero el infantilismo tampoco sirve. Porque los tiempos en los que estamos exigen respuestas nuevas, exigen creatividad, exigen flexibilidad. ¿Cómo encontrar ese balance entre la fidelidad y la flexibilidad? Sin caer ni en el extremo de la autonomía, ni en el extremo del infantilismo. Bien difícil. Y ciertamente este servidor no tiene una receta.
Pero creo que las cosas que vamos a comentar, los elementos que vamos a dar, nos ayudan un poco a tener, digamos, una referencia, tener una cierta claridad. Entonces, fíjate esta línea que va en la modernidad, se destaca la racionalidad, y de la racionalidad, pongamos aquí así esa doble flecha, para seguir que esto sigue hacia acá, hacia la autonomía. Y recuerda que lo contrario de la racionalidad, o mejor dicho, del racionalismo, por última vez lo digo, el problema no es la razón humana, el problema es la exaltación unilateral, la absolutización, la idolatría de la racionalidad. De ahí eso donde termina en un pensamiento de absoluta autonomía. Y la absoluta autonomía finalmente deja al individuo solo. ¿Quieres que te describa la absoluta autonomía en una sola fotografía? Pues la fotografía la voy a decir, no la voy a mostrar. La fotografía que te voy a dibujar con palabras es la máquina para suicidarse. Eso ya existe. Diseñada por un británico, no tiene permiso para funcionar en Gran Bretaña, pero ya tiene autorización legal en Suiza. Entonces, ¿en qué consiste esta máquina? Haz de cuenta un sillón cómodo con una tapa que cierra herméticamente. Eso parece como una especie de nave espacial, una pequeña nave espacial. Como eres persona de gran imaginación, no te cuesta ningún trabajo seguir en tu mente lo que estoy diciendo. Como un sillón cómodo, ¿cierto? Pero cerrado aquí, como si fuera una pequeña nave espacial. ¿Por qué hay que cerrarlo herméticamente? Porque la persona se mete en ese pod, se mete en esa nave, la cierra herméticamente, oprime un botón y empieza una pequeña cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando llega la cuenta 0, el pequeño ambiente en el que se encuentra la persona se empieza a saturar de nitrógeno. El nitrógeno no es venenoso. Algo así como el 70% o más de nuestra atmósfera es nitrógeno. El nitrógeno no es venenoso. Pero un ambiente saturado de nitrógeno quita el oxígeno. A medida que el nivel de oxígeno empieza a disminuir, la persona siente como que se marea, quizás tiene alguna alucinación, eso es lo que se cree, porque es que no se sabe, porque los que se meten ahí se suicidan. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Una sobredosis de nitrógeno con una baja de oxígeno que hace que la persona pierda la conciencia y al cabo de unos pocos minutos muere. Entonces la persona hacia ahí no envenenó a nadie, no requirió de ningún médico, no requirió de nada. Compra su máquina, yo no sé si la arrienda, supongo que ya eso se puede arrendar. Le traen la máquina, activa la máquina, se mata y entonces encuentran ahí el cadáver. La persona decidió autónomamente. Yo decido mi vida, yo decido mi muerte. Esa es la autonomía. Bueno, viene la posmodernidad. Tenemos que explicar, que eso haremos con la bondad de Dios en nuestras siguientes charlas. Tenemos que explicar por qué existe una modernidad y por qué existe una posmodernidad. Y cómo se da el paso de modernidad a posmodernidad. Además, en eso hay una discusión, porque hay gente que dice que en realidad no hay tal posmodernidad. Un filósofo alemán que se llama Jürgen Habermas, él dice, mira, propiamente no hay posmodernidad. Él dice que la posmodernidad es una modernidad tardía. Básicamente la posmodernidad surge como una especie de rechazo a la modernidad, como un rechazo. Pero es un rechazo parcial a la modernidad. Por eso yo creo que yo estoy de acuerdo con Habermas. Hay un rechazo parcial a la modernidad. Y ese rechazo parcial lo que hace es desconfiar de lo que la modernidad llamaba los grandes relatos.
grandes relatos. ¿Qué es un gran relato? Un gran relato es una teoría explicativa que pretende dar razón de amplios aspectos de la realidad. Por ejemplo, la historia universal. Muchos de nosotros, seguramente todos, en nuestra secundaria o quizás en otros momentos también, hemos conocido historia universal. La historia universal es un gran relato. Entonces nos hablan de Edad Media, Renacimiento, surgimiento de la ciencia moderna, Ilustración. Ese es un gran relato. Las religiones son grandes relatos. Hay quienes dicen que la religión es el relato más grande que ha concebido la mente humana. Por supuesto, al hablar así, pues se presenta la religión como una creación nuestra. Entonces, una religión es un gran relato. Piensa, por ejemplo, en lo que es el cristianismo. El cristianismo es el relato más grande probablemente que tiene la humanidad. Porque el cristianismo te da razón, de alguna manera te da razón, de por qué existe lo que existe, por qué el ser humano es como es, cómo tiene que organizarse la sociedad, qué podemos esperar hacia el futuro, en qué ruta, en qué rumbo va el universo. O sea, el cristianismo es el grandísimo relato. Los partidos políticos son también grandes relatos, grandes relatos. Piensa tú, por ejemplo, el comunismo. El comunismo es un relato gigantesco. El comunismo se presenta como una especie de estudio científico de la historia. Entonces, el comunismo es una explicación desde el materialismo, una explicación de lo que es la historia humana y hacia dónde va. Es un gran relato. ¿Cuál es el problema de los grandes relatos? Sean históricos, políticos, religiosos. Fíjate que no mencioné científicos, porque eso es parte del tema de cómo se dio la transición de la modernidad a la posmodernidad. La parte de la ciencia la dejamos así por ahora, un momento estacionada, la dejamos por ahora estacionada. La posmodernidad desconfía de los grandes relatos, los relatos políticos, los relatos históricos, los relatos filosóficos. Así, en tiempos recientes, ¿cuál es el gran relato filosófico? El relato filosófico más grande, probablemente es Hegel. Hegel es impresionante. Hegel quería meter dentro de un sistema filosófico la realidad, el pensamiento, la historia, la cultura, la verdad, la lógica, los sentidos, las emociones. Es un gigantesco relato. De hecho, Hegel quería que su relato fuera tan grande que las religiones fueran un subcapítulo dentro de su gran sistema. Ese es Hegel. Bueno, la posmodernidad es desconfianza de los grandes relatos. ¿Por qué surge esa desconfianza? Porque los grandes relatos producen una gran confianza en que ya tenemos y poseemos la verdad. Y el siglo XX ha visto las barbaridades que se cometen cuando tú estás convencido de que tienes la verdad. Entonces el nazismo tenía perfectamente claro todo claro. Hay una raza que es absolutamente perversa, los judíos. Hay otras razas que son inferiores, despreciables y que pueden desaparecer. Por ejemplo, los gitanos pueden desaparecer. Ese es el nazismo, todo lo tiene claro. Y a nombre de esa claridad, yo puedo eliminar al adversario. El comunismo lo mismo. Es impresionante los millones de muertos en la Unión Soviética, los millones de muertos durante el tiempo del gobierno de Mao Zedong. Entonces, los grandes relatos producen desastres.
Últimamente, es decir, un poco posterior a estos análisis, aparece también el tema ecológico. La revolución industrial y la modernidad misma es como un gran relato que nos anuncia que a base de técnica podremos todos ser felices, y cada vez más felices, y cada vez más ricos, y cada vez más prósperos. Pero a nombre de eso despedazamos el planeta y lo acabamos. Entonces la posmodernidad surge de un acto de desconfianza frente a los grandes relatos. ¿Y esa desconfianza qué produce? Produce la reclusión en el sujeto. Entonces el hombre posmoderno típico, no quiere estar muy seguro de muchas cosas, pero sí está seguro de él y de lo que siente y de con quién se siente a gusto. Por eso el lenguaje de la posmodernidad es el lenguaje del pequeño grupo. Si existe la verdad, si hay que luchar por la justicia, no lo sé. Lo que yo sí sé es que me siento a gusto con mis amigos, me siento a gusto con mi novia, me siento a gusto en mi rincón de existencia. Entonces, la posmodernidad exalta al sujeto. Es el sujeto y sus sensaciones, es el sujeto y sus sentimientos, es el sujeto y sus emociones. Por consiguiente, ese sujeto está gobernado básicamente por su mundo emocional. Eso es lo que le gobierna, su mundo emocional. No es que, mira, yo sé que llevamos casados 19 años, pero es que no me siento bien. Es que no me siento, no me hallo aquí. Entonces, como yo no me hallo, pues acaba este matrimonio, porque no me hallo. No estoy siendo feliz. No estoy siendo feliz. El lenguaje favorito de la posmodernidad es el verbo reinventarse. Es decir, yo me rehago, yo me reconstruyo, yo recomienzo. Entonces, llevábamos 19 años de matrimonio, pero es que yo no estoy siendo feliz. Es que esto no, así no. Yo no le veo sentido a esto. Nos separamos. Y entonces la semana siguiente, o al mes siguiente, o al año siguiente, me reinvento como otra cosa. Es interesante ver el impacto que esto tiene desde el punto de vista vocacional. A mí me llama la atención, por ejemplo, por supuesto no sé casi nada de vuestra congregación, casi nada. Pero pues tengo alguna experiencia con otras comunidades religiosas y con la mía. Y entonces, ¿qué se encuentra uno? A mí esto me impacta porque lo he estudiado, porque lo he sufrido, porque lo he vivido. Mira esto. Se retira una persona de una comunidad. Se retira un sacerdote recién ordenado. Nosotros hemos perdido una cantidad de sacerdotes a 2 años, a 3 años de ordenación. Se retira. Tú hablas con esta persona. Mira el lenguaje típico. Te estoy hablando de dominicos jóvenes que se han retirado. Mira el lenguaje típico. Pero sé que ha pasado en otras comunidades, sé que ha pasado en diócesis, porque me han invitado también a predicar retiros a diócesis. Sé que ha pasado en muchas comunidades femeninas. Se retira la persona. Entonces vamos a hablar. Mira el lenguaje que utiliza. Pues yo tengo el mejor recuerdo de la orden dominicana. Yo creo que yo seré para siempre dominico en mi corazón. Como nuestro hábito, pues ya sabéis, es blanco y negro, ¿no? Mi corazón es blanco y negro. O sea, siempre seré dominico. Estoy muy agradecido. Y creo que fue una buena experiencia. Esa bendita palabra experiencia que ya le tengo un poquito de alergia.
fue una bonita experiencia. Es decir, tú viviste 10 años, 12 años en una comunidad religiosa, sales al año o a los 2 años o lo que sea, estás en otro mundo, estás en otra cosa. ¿Por qué? Porque te reinventaste. Y cómo hablas de tu tiempo de dominico fue una bonita experiencia. Entonces la posmodernidad produce lo que algunos filósofos han llamado la liviandad del ser. Es decir, el ser es liviano porque el ser es peregrino y mi ser es peregrino y yo entro y salgo. Entonces entro al matrimonio y salgo del matrimonio. Fue una bonita experiencia, o sea, aquello de estar casado, pues fue bonito, ¿sabes? Tengo un buen recuerdo del matrimonio, sí fue bonito. Después de eso, fui monje durante 7 años, me quedó una bonita experiencia de ese monje. ¿Y ahora qué? Pues todo este tiempo yo he sido hombre, pero yo creo que ahora soy mujer. Entonces, pues ahora me siento, no sé, me siento femenino, ¿sabes? Ahora el verbo clave es me siento, me identifico. Ese es el verbo clave, me identifico. Yo en este momento, realmente yo no me defino como hombre en este momento, yo me defino como mujer. Pero no te lo tomes demasiado en serio, que de aquí a 3 años, pues quizás soy otra cosa. Entonces la posmodernidad predica la liviandad del ser. El ser no se aferra a nada. El ser, incluyendo el ser humano sobrevuela. El hombre posmoderno sobrevuela. Entonces yo he visto sufrir congregaciones femeninas, repito, casi nada sé de vosotras. Yo he visto sufrir congregaciones femeninas, pero ¿cómo así? Pero esta hermana, y bueno, pues todo el tiempo de formación, incluso los estudios que hizo, la licenciatura que sacó, todo aquello. No, mira, yo he quedado tan agradecida. Yo para siempre seré de la comunidad XYZ. Para siempre seré de esa comunidad. Y fue una experiencia muy bonita. Y tengo muy buenas amigas. Pero un momentito, o sea, tú viniste aquí a buscar amigas. O sea, tú entraste a la congregación para buscar amigas para toda la vida, ¿o a qué viniste? Pero la persona no siente drama dentro de ella. La persona no siente drama, no, simplemente, pues fui religiosa un tiempo, salí de la comunidad, ya está. O sea, no ha pasado nada. Simplemente entré y salí. La liviandad del ser. Yo simplemente lo viví. Y después soy otra cosa. Y después seré otra cosa. Y si me canso de ser más cosas, pues ahí vuelvo y conecta con la modernidad. Pues entonces ya simplemente apago la luz y esto se acabó. Y ya está. Mira, no me estoy inventando nada. Dicen que la pandemia ha acelerado estos fenómenos. En Colombia, sé que aquí hay hermanas de diversos países, pero pues entenderán que yo conozco más bien cifras de aquí de mi país. En Colombia la tasa de suicidios en los últimos 2 años se ha multiplicado por 4. O sea, esto no es un estudio que estamos haciendo simplemente. Esto no es una manera de pasar el tiempo, esto de estar aquí. Esta es una realidad que se está dando. Y el suicidio que más ha crecido es el suicidio juvenil. Y el suicidio juvenil ha crecido básicamente ¿por qué? Yo he tenido que atender personas siempre de modo interdisciplinario, porque en esto se necesita un abordaje múltiple, ¿no? He tenido que atender personas con ideación suicida. Y básicamente lo que la persona siente es que ya el carrusel de las experiencias ya se me acabó. O sea, ya viví lo que tenía que vivir. Hazte cuenta como cuando una persona va a un parque de diversiones, ¿sí? La persona va y ya probó los aparatos que quería probar, la rueda esa grandota que aquí se llama rueda de Chicago. Ya probé la rueda grande, ya probé la montaña rusa, ya probé, no sé, el tobogán. O sea, ya probé lo que quería probar. Ya, me cansé de este parque, me voy. ¿Y cuál es la manera de irme? Pues acabó esta vida. Solo que las experiencias, ojo con la palabra experiencia, por favor, mucha atención a la palabra experiencia y cómo se está utilizando hoy.
Porque la palabra experiencia hoy está ligada a la liviandad del ser. Es algo de lo que yo entro y salgo. Entonces yo viví 12 años o 15 años o 20 años con un hábito. Y ahora pues vivo de otra manera. Ahora ya me declaré hombre. Entonces ahora soy varón. Ya me declaré hombre. Entonces, y ya en muchos lugares de Estados Unidos es obligatorio, según la ley, tratar a la persona según ella se identifique en su género. Entonces, yo me declaré hombre, entonces ahora me tratas como hombre. Pero tú eras religiosa, sí, por eso. Yo entré a la vida religiosa, salí de la vida religiosa, tengo muy buenas amigas religiosas y ahora, pues ahora me declaré otra cosa, ahora soy otra cosa. La palabra experiencia. Entonces, es algo como lo que alguien decía, una vida por chapuzones. Sabemos lo que es un chapuzón, ¿no? Es entrar, mojarte, por ejemplo, en una piscina y sales. Nadie se queda a vivir en una piscina, ¿no? Entonces otros llaman a eso alberca. Entonces, nadie se queda a vivir en una alberca, en una piscina. Entonces, es la vida por chapuzones. La vida posmoderna es la vida por chapuzones. Ya está. Entonces, algunos de estos jóvenes ya han experimentado no sé cuántas drogas, han experimentado sexo con hombre, con mujer, con animal y cosa, han experimentado lo que es viajar, porque el gran ídolo, el gran modelo de felicidad para el posmoderno es viajar. Es viajar. Hace poco yo utilizo redes sociales, como sabéis, y en redes sociales, pues yo utilizo redes sociales por una parte para ofrecer un servicio de evangelización, pero también como taller de observación de la sociedad, que es una cosa impresionante. El otro día me encontré en Instagram, que tú sabes que siempre le está proponiendo a uno personas para que uno conozca, una chica muy orgullosa que decía, tengo 27 años y he conocido 27 países. Oye, 27 países en 27 años. Yo creo, yo que he sido misionero y he tenido que viajar en tantas partes, yo creo que yo no conozco 27 países. Y he estado en el Extremo Oriente y en Canadá y en Chile y en Portugal y en Inglaterra, pero yo no sé si yo conozco 27 países. Entonces el ideal posmoderno es viajar, viajar y viajar. ¿Por qué? Porque es una nueva experiencia. Es la vida por chapuzones. Entonces yo me pregunto, pues espero no ser demasiado intrusivo ni ser imprudente, que Dios, María Santísima, me ayuden. Pero yo me pregunto, por ejemplo, así cuando veo a esta gente así joven, yo digo, ¿esto será un chapuzón o qué será? Yo me pregunto eso. Es decir, estoy aquí para echarme un chapuzón, porque eso yo lo he conocido. Un compañero mío de noviciado, porque esto de la posmodernidad ya tiene unos 60 años, esto no es de ayer. Un compañero mío de noviciado entró a la comunidad para saber qué se sentía. Era para eso. Y yo me quedé aterrado cuando este hombre se retiró. Se retiró en el curso de noviciado, duró como 2 años entre promoción vocacional y todo, duró como 2 años. Él quería saber qué se sentía, o sea, qué se sentía utilizar un hábito, qué se sentía rezar todo solemne, Dios mío, ven en mi auxilio. Él quería saber qué se sentía eso, porque había visto videos de monjas de Santo Domingo de Silos y entonces él quería saber qué se sentía. Bueno, pero ya lo supe, y ya está como aburrido, ya me di ese chapuzón, ahora vamos para otro, vamos para otro. Yo me di cuenta, en ese entonces yo no tenía nada de este lenguaje ni nada, pero yo me di cuenta que el hombre estaba en proceso chapuzón, porque él hablaba con mucha admiración del budismo. Su siguiente parada, ¿cuál era? El budismo. Irse a vivir a un monasterio budista. O sea, ya conocí la vida religiosa católica. Ahora me voy a un monasterio budista. A ver cómo es aquello. A ver cómo es aquello del Om, o cómo es aquello de, no sé qué prácticas se utilizarán. Entonces voy para allá, voy a conocer eso. Y después de eso, otra cosa. Y entonces conoceré el Himalaya o las montañas rocosas, o el desierto en Katmandú, o lo que sea. Porque es la vida por chapuzones. La vida por chapuzones. Entonces, ¿qué palabra pondremos aquí? Con esto terminamos. La posmodernidad exalta la subjetividad. Aquí ponemos así una flecha curva, para que entendamos que esta flecha curva sigue aquí. ¿Cuál es la palabra clave? Pues podríamos poner varias, no podríamos poner la palabra chapuzón, pero vamos a poner una un poquito más formal.
vamos a poner aquí la palabra emocionalismo. Es decir, lo que interesa es la emoción. Lo que interesa es cómo yo me sienta. En nuestra vida dominicana hay unas consagradas laicas que se llaman las vírgenes seglares dominicas, son consagradas en el mundo. Muchas familias religiosas tienen ese tipo de consagración. Bueno, yo colaboré con eso, en un grupo pequeñito ciertamente de consagradas aquí en Colombia. Yo colaboré con ese grupo y siempre cuento esta historia de una chica que estaba haciendo un proceso pues para entrar dentro de esa vida consagrada, ¿no? Como virgen seglar dominica. Y desde mi punto de vista, en mi infinita ingenuidad, desde mi punto de vista, pues ya el proceso de ella iba bien, o sea, iba avanzando, ya tenía que asumir su primer compromiso, que dentro de esas vírgenes consagradas se llama un voto privado. La persona empieza por hacer un voto privado de castidad. Faltando algo así como unas pocas semanas, serían 2 o 3 para ese primer compromiso, ella me dice: Nelson, necesito hablar contigo. Pues claro, hablemos. Me dice: ¿sabes qué? Yo voy a dejar el proceso. Como ella llevaba algo más de un año hablando de su consagración y de todo esto, y le digo, pero yo me quedé como de una pieza, según se dice. Le digo: ¿y por qué vas a dejar el proceso? No sé, ¿sabes? Como que no me siento en eso. No sé, como que no me veo. Hace días que no me veo. O sea, pienso en lo que sería ser, en el caso de ella, virgen seglar dominica, pienso en lo que sería ser consagrada, lo que ella estaba aspirando a hacer durante un año, y no sé, no lo siento. Entonces el día que yo no sienta que soy misionera de Nazaret, entonces ese día salgo de la piscina, ¿no? Se acabó el chapuzón. Salgo de la piscina y seré otra cosa. Entonces voy a ser emprendedora, voy a empezar mi propia empresa. Después ya me cansé de ser emprendedora, entonces voy a ser influencer. ¡Claro! Tengo que ser una influencer. No, ya me cansé de ser influencer. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ser ermitaña nueva era. Ahora voy a ser ermitaña nueva era. Me iré a un bosque. O sea, ¿te imaginas lo que es un amanecer? Que supongo que es amanecer congelado. Lo que es amanecer uno en el bosque. Respirar naturaleza, sentir que eres una con el todo y todo con una y todo y una. La vida por chapuzones. Y esta chica, ¿tú crees que ella admitía algún argumento? No, simplemente no me siento. Es que no me siento. Y frente a eso no hay argumento alguno. Como no me siento, ya está, se acaba la discusión, no hay más que decir. Es la tiranía de la emoción. Entonces fíjate cómo la autonomía, la palabra que tenemos aquí, es la especie de la tiranía del racionalismo. Yo pienso, yo analizo por mí mismo, y en mi pensamiento y en mi análisis yo llego a mis conclusiones, las mías. Esto es lo mismo pero con la emoción. La mayor parte de nuestros contemporáneos viven entre la tiranía de una razón idolatrada y la tiranía de una emoción que no se discute. ¿Viven en eso? Por supuesto, eso produce unas fracturas brutales. Y esas fracturas brutales mantienen a la gente rota. Pero la gente también somos nosotros. Y posiblemente también nosotros estamos un poco rotos por todo esto. Bueno, esta es la visión de conjunto, eso es lo que llamamos el mapa cultural. Esta es la visión de conjunto, de esto es lo que vamos a hablar. En nuestra siguiente sesión vamos a comentar un poco sobre el origen y el desarrollo de la modernidad, y sobre todo lo que más nos va a interesar es las promesas de la modernidad, que es algo absolutamente fascinante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,